Convido agora ao palco o professor Alonso Nunes Del Prado, advogado especialista em Direito de Seguros, com mestrado em Direito e em Administração pela College of Insurance de Nova York e autor de diversos livros sobre o tema dos seguros, professor em Lima, membro da comissão redatora da Lei de Contrato de Seguro que vigora no Peru. Para moderar o painel, convido ao palco o professor e parecerista Fábio Ulloa Coelho, mestre, doutor e livre-docente em Direito pela PUC de São Paulo, professor na mesma universidade. E passo agora a palavra ao professor Alonso para a sua exposição. Obrigado. Primero quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este congreso y muy especialmente a Ernesto, que tuvo la amabilidad de invitarme. Considero un gran honor estar aquí con ustedes. Lamento no hablar portugués que me hubiera permitido llegar más cercanamente a ustedes. Voy a tratar de hablar lo más pausadamente posible, de tal manera que me permita que me puedan entender claramente. Me siento muy honrado, además, por mis acompañantes, tanto por Fabio, por Ann y por Gustavo. Creo que es un privilegio compartir mesa con ellos. Yo quiero dar un paso atrás. Quiero mirar más integralmente, para empezar, el tema del seguro en general. Y quiero empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué la industria aseguradora, por qué el sistema de seguros está supervisado? ¿Se han hecho esta pregunta? Creo que muy pocas veces suele hacerse y además en los casos que he visto, la doctrina que he revisado, la respuesta que suele darse como regla general es que se supervisa la industria aseguradora porque es una industria muy importante. Personalmente creo, y creo que sin mayores dudas, que el fundamento real por el que el sistema asegurador es supervisado es porque administra fondos del público. Obviamente, es el mismo caso de la banca, del sistema financiero. Las primas que aportan los diversos asegurados a fondos que están clasificados por ramos son, digamos, el dinero con el que se paga los siniestros. Las aseguradoras suelen creer que ellos pagan con su propio peculio los siniestros. Y eso, en realidad, no es verdad. La verdad es que, como todos sabemos, el sistema asegurador funciona con una mutualidad. Es decir, que son muchos asegurados que aportan a un fondo para que con ese fondo se pague a quienes tengan siniestros, que obviamente son los menos, ¿no? La inmensa mayoría aporta y no tiene siniestros. Ustedes saben, es un problema de grandes números, es un problema de cálculos estadísticos, de siniestralidad, de experiencia, etc. Entonces, hay que tener muy claro de que en realidad las aseguradoras
solo son administradoras del fondo de los asegurados. Esto está, digamos, oculto por la forma de organización social. El hecho de que las aseguradoras estén organizadas como sociedades anónimas, que como saben ustedes es una ficción jurídica, oculta de alguna manera esta realidad que acabo de describirles. El hecho de que en el fondo los siniestros se paguen con el dinero de las primas pagadas por ramo por los demás asegurados. Esto que acabo de explicarles tiene una serie de consecuencias que yo creo que son extremadamente importantes. Para empezar, hace notar que el derecho de seguros tiene un ingrediente de derecho público que normalmente es olvidado. El derecho de seguros históricamente ha resultado siendo un desprendimiento del derecho comercial, pero en el fondo, reitero, es básicamente un tema que, siendo un acuerdo entre privados, tiene una regulación pública por las razones que les acabo de explicar. Eso, sin ninguna duda, es muy importante y es mucho más evidente en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón ha habido, digamos, históricamente muchas empresas muy grandes organizadas como mutuales. Y el hecho de que eso ocurra ha permitido que las cosas se vean mucho más claras, ¿no? Las empresas mutuales como Metropolitan y varias de las Prudential, las grandes compañías, sobre todo de seguros de vida, han hecho evidente lo que les acabo de explicar. Mientras en el mundo latinoamericano, el sistema de organización social, las sociedades anónimas han ocultado esto, ¿no? Con esta introducción pasemos al tema mismo de la mesa, que es el tema de la regulación del siniestro. Y bueno, creo que no está de más recordar que en el momento en que ocurre el siniestro es el momento en el que, digamos, la verdad sale a flote, ¿no? He contratado la póliza adecuada, está bien contratada. El asegurado, cuando contrata un seguro, lo hace pensando que el día que tenga un siniestro, se lo van a pagar. Lamentablemente, lo que descubre es que muchas veces esto no ocurre. Infelizmente, como dicen en portugués, ha habido una cierta involución del sistema. Antiguamente, sobre todo en el ambiente anglosajón, se respetaba mucho, digamos, la buena fe del asegurado al contratar la póliza y se trataba de pagar el siniestro. Simple y sencillamente para alimentar el sistema, porque las personas contratan seguro para que en el momento en el que tienen el problema sean indemnizadas. Esto desafortunadamente ha involucionado y poco a poco el ánimo de lucro, el deseo de tener cada vez más utilidades, ha llevado a que en nuestros tiempos, y me temo que no solo en Brasil, no solo en Perú, etcétera, se trate de rechazar los siniestros de alguna manera. Como ustedes deben haber sabido, en Estados Unidos se han encontrado casos
en los que los empleados eran pagados en función de los montos que lograban rechazar. Esto fue motivo de grandes juicios, etcétera. Pero lamentablemente es cierto que ha habido una involución en el sistema por el ánimo de lucro. Y allí ha surgido, y no específicamente respecto de seguros, una propuesta del Foro Económico Mundial, desde donde se ha propuesto un sistema de organización social diferente, en el cual las empresas ya no se deban solo a sus accionistas, sino que se deban a los stakeholders, es decir, a quienes tienen interés en ellas. Creo que el Foro Económico Mundial no es ni medianamente una entidad de izquierda o algo que se le pueda acusar de comunista ni nada similar. Y yo creo que esa propuesta le vendría muy bien al sistema de seguros e incluso al sistema bancario, en general al sistema financiero, porque en realidad hay una administración de dinero público que requeriría de la supervisión de todos los que tengan intereses. Eso querría decir probablemente de que los asegurados, el propio Estado, etcétera, tuviera representación en el directorio, de tal manera que las cosas serían, digamos, el ánimo de lucro estaría profundamente amainado, ¿no? Bueno. En cuanto al siniestro mismo, me voy a referir originalmente a él en términos muy generales. Creo que debe contar con un plazo razonable de ser comunicado, me refiero al aviso del siniestro, que no debe ser ni muy largo ni muy corto, y que básicamente lo que tiene que tener es un principio de razonabilidad. Yo creo que el principio de razonabilidad debería gobernar todo el sistema de seguros. Y en ese sentido, nuestros sistemas legales del civil law tienden a ser excesivamente detallistas al regular. Y yo creería de que es mejor pensar en leyes más generales, más parecidas al common law, que permiten más flexibilidad, aunque también le dan mucho más discrecionalidad al juez que resuelve el asunto. Como ustedes saben, una vez comunicado el siniestro, en los casos más importantes por lo menos, se nombran ajustadores. Esto a ustedes les llaman reguladores, les llaman liquidadores o cosa similar, ¿no es cierto? Y estos ajustadores son supuestamente independientes y tienen dos misiones: evaluar si la pérdida tiene cobertura y también, si es que efectivamente la respuesta a la primera pregunta es positiva, determinar el monto a indemnizar. ¿Cuál es el inconveniente con estos señores? Ellos no toman la decisión final. Ellos simplemente hacen un informe y dan una opinión. Y obviamente el asegurado y también la aseguradora puede o no opinar igual, y en consecuencia puede quedar absolutamente descartado el informe. El gran problema es que los ajustadores, reguladores o liquidadores, como los llaman ustedes, dependen de las compañías. Una vez que un ajustador es
puesto en la lista negra, simple y sencillamente va a tener que dejar la profesión porque no le van a encargar más casos. Entonces, hay un problema de dependencia que es muy, muy complicado de resolver. Por lo que conozco en Perú y lo que conozco en otros países, con mucha frecuencia los ajustadores coordinan sus informes con las aseguradoras y normalmente no tienen el nivel de independencia que su función requiere. Entonces, mi propuesta, y que quise incorporarla a la ley peruana, lamentablemente no logré convencer al resto de miembros de la comisión, es que la lista de ajustadores no la pusieran nunca las aseguradoras, sino que fuera la que está inscrita en la entidad supervisora. En el caso peruano, la superintendencia. Obviamente tendría que haber una lista por especialidades y de esa lista quien tendría que escoger, en mi opinión, al ajustador sería el asegurado. Es cierto que esta opción crea un riesgo, y es el riesgo de eventuales arreglos y del fraude, ¿no? Entre el asegurado y el ajustador, pero también es cierto que quien tiene los medios y el suficiente poder para perseguir estos casos son las aseguradoras. Otra alternativa a evaluar sería la posibilidad, y esto es obviamente una propuesta completamente teórica y un poco lanzada al aire, es que que el dictamen de los ajustadores sea obligatorio. Eso ciertamente les daría mucho poder a los ajustadores, pero obviamente sería posible contradecir la opinión del ajustador judicialmente. Pero obviamente tendría que cumplirse primero con el dictamen, ¿no? Esta es una propuesta atrevida, no creo que se pueda implementar en términos inmediatos, pero creo que habría que irla pensando, ¿no? En beneficio de la independencia de la liquidación, del ajuste del siniestro. Otro tema importante, y que yo lo he visto mucho con la práctica, es el consentimiento del siniestro. No solo es necesario un plazo, ¿no?, sino también una exigencia de proceder de buena fe, ¿no? El consentimiento del siniestro en el common law está muy a la discrecionalidad del juez. O sea, no hay un plazo determinado como suele haberlo en nuestras legislaciones. Y tendría la impresión, por mi experiencia, que quizás sería mejor dejarlo abierto y dejarlo a criterio del juzgador. Los plazos son muy relativos y dependen, digamos, del comportamiento de las partes, de la complejidad del siniestro. Bueno, en todo caso, creo que es importante evaluar esa alternativa o dejar un plazo y dejar también la opción de razonabilidad. El último plazo es el del plazo que tiene la aseguradora para pagar. Y en eso creo que todos estaremos de acuerdo en el que la demora tendría que ser sancionada de alguna manera. Voy a entrar ahora a analizar un poco con detalle nuestra ley en Perú, que como algunos de ustedes saben, se aprobó el año 2012 y entró en vigencia el año 2013, y en la que participé muy activamente, aunque claro, evidentemente no todo lo que en ella está incluida
estuve de acuerdo, porque éramos varios los miembros de la comisión. Nuestra ley regula el siniestro en 10 artículos, están comprendidos entre el 68 y el 77. El artículo 68 indica que el aviso del siniestro tiene que darlo el asegurado en ciertos plazos que fijaría el regulador. El regulador estableció que en seguros patrimoniales debería hacerlo tan pronto como tenga conocimiento de la ocurrencia y dentro de un plazo no mayor de 3 días. En el caso de seguros personales se extendió a 7 días. Por supuesto, esto tiene excepciones. Como es obvio, durante ese plazo no se pueden realizar cambios en las cosas dañadas, salvo que lo autorice la propia aseguradora. Asimismo, señala en el artículo 68 que debe suministrar al asegurador, a su pedido, la información veraz, razonable y necesaria para verificar el siniestro. En los siguientes 4 artículos, que están comprendidos entre el 70 y el 73, se regula el incumplimiento de dar aviso. Así, el artículo 70, sanción por incumplimiento, ese es el título, dice: cuando el asegurado o el beneficiario, debido a culpa leve, incumplan con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulte un perjuicio para la aseguradora, ésta tiene el derecho de reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. Como ven, no es que el siniestro quede rechazado, sino que, digamos, hay una sanción proporcional a lo que se ha afectado al asegurador. Con lo que me parece, por lo menos a mí, bastante razonable. Empero el artículo 71, que dice subsistencia de cobertura, dispone que subsiste la cobertura del asegurador si el asegurado o beneficiario prueban su falta de culpa o que el incumplimiento medió caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho. Es, como ven, una razón para justificar el procedimiento o la conducta del asegurado, ¿no? Que por razones que han sido extrañas a él, no ha podido cumplir con lo dispuesto por la ley. El artículo 72, caducidad, advierte que si el incumplimiento obedece a dolo o a culpa inexcusable del sujeto gravado con la carga, pierde el derecho a ser indemnizado, salvo, en este último caso, me refiero a culpa inexcusable, que no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. Además, agrega que esta sanción no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. El caso que se me viene a la memoria es el incumplimiento de una cláusula de garantía en una póliza de robo, en que se obligaba a la contratación de sistemas de vigilancia en diversos puntos del predio, y lo que ocurrió a la hora del siniestro es que el ingreso de los ladrones ocurrió por un sector en el cual no se pedía digamos, la inclusión de los vigilantes.
y por ese motivo la aseguradora tuvo que pagar el siniestro, porque no había relación entre el incumplimiento y el siniestro, que es lo que está comentado en el artículo 72. Por último, el artículo 73, fraude, apunta que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si actúa fraudulentamente, exagera los daños o emplea medios falsos para probarlos. Es decir, el comportamiento fraudulento del asegurado siempre es sancionado duramente, como corresponde, y me parece bastante lógico de que en esos casos se sancione el asegurado, no recibiendo el pago, no siendo indemnizado, ¿no? El artículo 74, que se refiere a la indemnización, es muy largo y complejo, y por lo que ha dado lugar a variadas interpretaciones. El pago debe efectuarse en máximo 30 días siguientes a consentido el siniestro, lo que ocurre cuando la compañía de seguros aprueba o no rechaza el convenio de ajuste firmado por el asegurado en un plazo no mayor de 10 días, desde que le fue notificado. Si la aseguradora no está de acuerdo con el ajuste, puede exigir uno nuevo en un plazo de 30 días. Bueno, este es el caso típico del consentimiento del siniestro y el de los plazos específicos, ¿no? O sea, hay un plazo una vez que ha recibido el convenio de ajuste, es decir, que el ajustador o liquidador o regulador, como lo llaman ustedes, lo ha presentado a la aseguradora. Si la aseguradora no se pronuncia en un plazo de 30 días, definitivamente queda consentido el siniestro. De hecho, esto ocasionó varias obligaciones de pago y la protesta de las aseguradoras, las que en los últimos tiempos tienen especial cuidado en que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sin embargo, yo creo que el consentimiento del siniestro es una forma de obligar a las aseguradoras a la celeridad en los pagos, en la liquidación, en los pronunciamientos, etcétera. Cuando no exista convenio de ajuste, porque no se ha nombrado ajustador o no ha concluido su informe, queda consentido el siniestro cuando la aseguradora no se haya pronunciado en un plazo de 30 días desde que el asegurado completó toda la documentación exigida. No obstante, cuando el ajustador requiere de un plazo mayor, puede solicitarlo a la superintendencia indicando el plazo que requiere. Y la superintendencia se pronunciará en 30 días. Si la aseguradora requiere de un plazo mayor, también puede solicitar la ampliación. Si la primera no se pronuncia, se entiende aprobada la solicitud. En caso de mora de la compañía de seguros, esta pagará al asegurado un interés moratorio anual equivalente a 1.5 veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú por todo el tiempo de la mora. Bueno, como ven, este es un caso también que pretende ponerle presión a la aseguradora para que pague rápidamente los siniestros. Una vez que el asegurado ha completado con presentar toda la información que se le ha requerido, aun cuando el ajustador no haya hecho su informe, definitivamente empieza a correr el plazo. Esto funciona mucho más en casos en que no es nombrado ajustador, ciertamente, ¿no? Y acá también aparece algo que yo creo que es muy importante, que es la sanción por la demora en el pago, ¿no? Que implica un interés que es el 1,5 veces el interés activo en el mercado.
El artículo 75, participación del ajustador o perito, establece que el ajustador o perito es independiente y debe ser designado de común acuerdo por las partes, pero su opinión no las obliga. Los informes del ajustador deben ser proporcionados simultáneamente a ambas partes. En caso de que cualquiera de las partes no esté de acuerdo, puede designar a otro ajustador para que elabore un nuevo ajuste o puede recurrir a otro medio de solución de conflictos. Bueno, este evidentemente es el caso del que habíamos hablado antes, ¿no es cierto?, en el que el informe del ajustador pues, no obliga y cualquiera de las partes tiene derecho a tomar opción respecto digamos, del desacuerdo que tiene. Entonces, el ajustador o el rechazo del siniestro o su aceptación puede ser motivo del nombramiento de un nuevo ajustador que muchas veces tampoco sirve de nada, ¿no? O sea, yo he visto casos en que hay un primer informe digamos, de pago de siniestro, un segundo informe de pago de siniestro y la compañía se niega a pagar el siniestro y simplemente se tiene que ir al Poder Judicial o a un arbitraje si es que la aseguradora lo acepta. El artículo 76, pago a cuenta, indica que cuando el asegurador aprueba la pérdida estimada, el asegurado tiene derecho a solicitar un pago a cuenta. Bueno, esto es un uso generalizado en el mercado, no solamente peruano, sino mundial, de que cuando ocurre el siniestro y queda muy claro que está cubierto, el asegurado puede pedir un adelanto de siniestro y normalmente se incluyen cláusulas en las pólizas que permiten pedir ese adelanto sin mayores problemas. Finalmente, el artículo 77, cargas de las partes, señala que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como el monto de la pérdida, y al asegurador la carga de demostrar las causas que lo liberan. Bueno, eso es bastante lógico. Como señalé anteriormente, aparecen intereses contrapuestos que no deberían existir. O sea, en realidad, en mi modesta opinión, los siniestros, salvo que sean claramente, que estén fuera de cobertura, o que sean alguna de las excepciones o exclusiones de la póliza, deberían ser cubiertos, pero lamentablemente, como les dije antes, esto no ocurre, ¿no? O sea, más bien las aseguradoras han tendido a buscar la manera de rechazar siniestros. Bueno, eso es todo. Les agradezco su atención. Disculpen no haber hablado en portugués y también quiero ofrecerles absolver cualquiera de las preguntas que tengan posteriormente. Gracias. Professor Alonso, a gente agradece a sua participação aqui no nosso seminário, a exposição sobre a regulação do sinistro no Peru, muito elucidativa, muito aprofundada. Muito obrigado pela sua exposição.